Un saludo afectuoso para todos los que en este momento me están escuchando y le damos gracias a Dios porque nos permite vez tras vez compartir su palabra, estudiar su palabra y crecer en el conocimiento de Dios. Hoy seguimos con nuestro estudio de el Evangelio de Marcos y entramos en el capítulo 8 de los versos 27 al verso 33, donde dice así la palabra del Señor. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿Vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: Tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Padre, te damos gracias por tu preciosa y maravillosa palabra. Rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que por el Evangelio, Señor, sea trayendo a nuestro entendimiento esa luz, esa iluminación, que se alumbren esos ojos de nuestro corazón por tu palabra, Señor, y que podamos ver las maravillas que tú tienes para cada uno de nosotros en las preciosas y sagradas Escrituras. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Definitivamente la pregunta más importante que hay en la vida de todo ser humano es esta: ¿quién es Jesucristo? ¿Y por qué? Porque la manera como la persona responda a esta pregunta de quién es Jesucristo, quién es el Señor Jesús, pues va a determinar el destino eterno de esa persona. Como lo menciona el apóstol Juan allí en el capítulo 3, verso 36 de su Evangelio. Dice así la palabra del Señor: El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. De la misma forma, en el capítulo 14 del mismo Evangelio, en el verso 6, el Señor Jesús declara: Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. De la misma forma, el apóstol Pedro le reafirma allí en Hechos capítulo 4, verso 12, cuando él y Juan se encontraban ante el concilio. Y dice así la palabra de Dios en el verso 12, dice: Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. De tal manera que aquellas personas que contestan a esta pregunta de forma errónea, pues enfrentarán el juicio divino. Como lo dice nuevamente el apóstol Juan allí en su Evangelio, capítulo 3, verso 18, dice así la palabra de Dios: El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, estas personas puedan que vean al Señor Jesús como un gran maestro, como un ejemplo de vida moral. Algunos de pronto lo pueden ver como un profeta, pero como demuestra este pasaje, todas estas descripciones son inadecuadas e incompletas para expresar lo que realmente Él es.
Ahora, a través de la Biblia, a través de las Escrituras, se revela que Jesús fue mucho más que un buen maestro, un buen líder, un líder inspirador. Marcos lo declara en el principio de su evangelio, en Marcos capítulo 1, verso 1, donde dice, Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Por eso dice así la palabra, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. De tal manera que el Señor Jesucristo es el Mesías, el enviado de Dios, el Dios encarnado. Y miremos lo que dice el apóstol Juan allí en su Evangelio capítulo 1, versos 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y miremos también el verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vemos a través de los evangelios y en repetidas ocasiones y con mucha claridad cómo se reitera el tema de quién es Jesús, que Él es el Mesías. Y todos los relatos que se hacen en estos 4 evangelios son precisamente para demostrar esta verdad. Como lo menciona el apóstol Juan en su evangelio en el capítulo 20, verso 31, donde dice así la palabra del Señor. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y de la misma manera, el apóstol Juan lo menciona en su primera carta, en el capítulo 5, verso 20, donde dice así la palabra de Dios. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. De tal manera que la pregunta fundamental de quién es Jesús es el tema principal de este pasaje de Marcos 8 del 27 al 33. Ahora, en este momento el ministerio del Señor Jesucristo se había realizado ya por más de 2 años y había estado junto con sus 12 discípulos. Y la expectativa de estos hombres que tuvieron desde el principio, pues era que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Recordemos que después de conocer Andrés, a Jesús le contó a Pedro, y él le dice, hemos hallado al Mesías. De igual manera, Natanael exclamó, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. O sea que los discípulos conocían de igual modo el testimonio también de Juan, quien él declaró que Jesús era el Hijo de Dios y que era el Cordero que quitaría el pecado del mundo. De tal manera que durante el transcurso del ministerio del Señor Jesucristo, pues a los apóstoles les había asombrado la enseñanza que el Señor les daba, no solamente a ellos, sino al pueblo, que era una enseñanza con autoridad. Se habían maravillado de ese poder divino, quedaron conscientes de su propia pecaminosidad en contraste con la perfección divina del Señor Jesucristo. Y solo unos meses antes, después de que el Señor caminara sobre el agua y calmara al instante una violenta tormenta, ellos habían reaccionado adorándolo y habían exclamado verdaderamente, eres Hijo de Dios. Y al día siguiente, muchos de los seguidores de Jesús lo abandonaron, como menciona ya el apóstol Juan en el capítulo 6, verso 66. Dice así la palabra del Señor. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él.
Pero démonos cuenta ya en el verso 69, la declaración que hace Pedro en nombre de sus compañeros. Dice así el versículo 69, dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De tal manera que el incidente que se narra aquí en estos versículos, pues no fue la primera vez en que los dos se habían reconocido la deidad y la condición mesiánica del Señor Jesús, aunque es la primera vez que se registra aquí en el Evangelio de Marcos. De tal manera que lo que había comenzado en los discípulos como una expectativa, como una esperanza, pues se había convertido en una certeza, una firme certeza en sus corazones. Y realmente pues podemos afirmar que este pasaje es como la cima del Evangelio de Marcos. Divide el Evangelio como en dos. Y se centra a partir de este momento más en la capacitación de sus 12 discípulos. De tal manera que el discipulado que el Señor estaba haciendo con ellos cada vez era más intenso. Cuando el Señor se aislaba, trataba de aislarse cada vez más de las multitudes en Galilea para sentarse y para instruir más a sus apóstoles. Ahora, después de semanas de formación, pues este constituyó esencialmente prácticamente un examen final. Ahora, viéndolo desde la perspectiva del apóstol Pedro y de los demás discípulos, pues este pasaje también representa una parte traumática, ¿m? De lo más elevado, ¿sí? Seguido a lo más bajo. Primero la confesión de Pedro acerca de que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es verdaderamente el Cristo, mientras que en un momento posterior el Señor tiene que corregir a Pedro de una manera muy fuerte. Muy bien, entremos entonces a los versículos 27 al 30. Dice así la palabra del Señor, Marcos 8, 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Después del último milagro que el Señor realizó en Bethsaida, que fue la curación de un ciego, dice la palabra que Jesús y sus discípulos viajaron, salieron ya hacia el norte del lago de Galilea y recorrieron más o menos unos 40 kilómetros por las aldeas precisamente de Cesarea de Filipo. Ahora, esta localidad está situada cerca de la antigua población israelita de Dan, más o menos entre unos 60, 70, 80 kilómetros al suroeste de Damasco. Es una región que está situada al pie del monte Hermón, cerca de un gran manantial que alimenta precisamente el río Jordán. Pero originalmente esta región no se llamaba así. Se llamaba Paneas o Panías. ¿Mm? Y este nombre precisamente se deriva de un ser mitológico, una deidad griega que era Pan, que era mitad cabra y mitad hombre, que era famoso por tocar la flauta. Ahora, cuando Felipe, el tetrarca, heredó el territorio de su padre Herodes el Grande, él amplió enormemente la ciudad y aproximadamente en el año 14 después de Cristo le cambió el nombre a Cesarea, precisamente en honor a César Augusto, al emperador. Y al fin de distinguirla de Cesarea, la ciudad marítima que quedaba al oeste de Jerusalén, en la costa mediterránea, pues a esta ciudad se le conocía como Cesarea Paneas o Cesarea de Filipo, llamada así pues en honor a Felipe, el tetrarca.
Ahora, esta ciudad estaba poblada en su mayoría por gentiles. Por lo tanto, pues se encontraba llena de ídolos paganos. Y el Señor Jesús, al volver a viajar fuera de Galilea, pues ellos disfrutaron de un respiro de esas multitudes que los agobiaban, de igual manera también del antagonismo de los dirigentes religiosos y de la amenaza también que representaba Herodes Antipas. Y Marcos aquí pues explica que mientras aún se hallaban en camino hacia la región que rodea a Cesarea de Filipo, tuvo lugar la conversación relatada pues en estos versículos. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, del verso 18 en adelante, tenemos el pasaje paralelo de este texto de Marcos. Y miremos lo que dice el verso 18, Lucas 9:18. Dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces démonos cuenta de que el Señor había estado orando como siempre solía hacerlo. Y cuando regresó, pues a sus discípulos les preguntó, o sea, les hizo su examen, que consistía en dos preguntas. La primera que tenía que ver con la opinión humana en cuanto a la identidad del Señor Jesús. Y la segunda pregunta pues se concentraba en la realidad divina respecto a quién realmente es Él. Y en el versículo 27 del Evangelio de Marcos precisamente les pregunta y se preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Aquí pues la palabra hombres es la forma plural de la expresión griega antropos y es un término que se utiliza para expresar gente o persona. O sea que Jesús no estaba refiriéndose a los dirigentes religiosos, sino a los gentíos, a las multitudes no comprometidas que se reunían generalmente para oírle enseñar y en especial pues, para presenciar sus milagros. Y en el pasaje paralelo de Lucas, capítulo 9, verso 18, se usa la palabra oclos, que significa gentío o multitudes. Pues el Señor sabía lo que pensaban estas multitudes respecto a Él, pero Él quería que los apóstoles realmente apreciaran plenamente el contraste entre la percepción que tenía el pueblo y lo que realmente era la verdad. Ahora, démonos cuenta que las respuestas que dieron los discípulos fueron variadas, ¿sí? Dice, ellos respondieron, ¿sí? Y algunos, como Herodes Antipas, pues consideraban que Jesús debía ser Juan el Bautista resucitado de los muertos. Otros, pues suponían que Jesús era Elías, a quien Dios prometió enviar antes de que venga el día de Jehová grande y terrible, como dice allí Malaquías capítulo 4, verso 15. Y otros creían que él podía ser alguno de los profetas. Había una creencia en la tradición judía que un día el profeta Jeremías regresaría con el arca del pacto para establecer el reino del Mesías. Y pues a pesar de todos los milagros que el Señor había realizado, todos los cuales pues testificaban de quién era Él, las personas aún así no creían en el Señor Jesucristo. Sabían que Él tenía el poder divino, y por tanto pensaron que era un profeta como Elías, Jeremías o incluso el mismo Juan. Pero pues el pueblo estaba esperando un Mesías que fuera un libertador militar que los liberaría del yugo romano y que establecería un reino para Israel. Y por eso no tuvieron la disposición de aceptarlo como el Mesías. Ahora, después de escuchar las respuestas que dieron los discípulos, Jesús les hizo una segunda pregunta y aún todavía más importante. Dice la palabra, entonces Él les dijo, ¿vosotros quién decís que soy? Démonos cuenta que aquí el Señor Jesús está
colocando su foco en la parte esencial del asunto. Nada era más importante que el modo que, como los discípulos contestaran. Ahora, como acabo de mencionar, los judíos del primer siglo pues habían crecido esperando que el Mesías venciera a los enemigos de Israel y estableciera su reino en Jerusalén. Y pues cuando se hizo evidente que los dirigentes religiosos habían rechazado a Jesús y que él no usaría ese poder milagroso para derrocar al Imperio Romano, pues los discípulos debieron haberse preguntado si realmente se trataba del Mesías. Y recordemos que esas mismas consideraciones las hizo también Juan el Bautista, cuando él envía a sus discípulos a preguntar, cuando él estaba en la cárcel, y manda a sus discípulos a preguntar, como lo menciona allí el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versos 2 y 3, donde dice la palabra del Señor. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y el Señor Jesucristo pues respondió a Juan señalando los milagros que él realizaba, que eran pues las credenciales mesiánicas de que Jesús realmente era el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, pues según lo demuestra el mismo ejemplo de Juan el Bautista, pues hasta los más fieles israelitas pues lucharon por vencer esas ideas preconcebidas de lo que era, de lo que sería más bien y haría el Mesías. Ahora, aquí vemos un contraste entre la opinión popular, ¿sí? y la respuesta que los discípulos dieron y que todo creyente sabe que es cierto. Y de igual manera para demostrar que los evangelios fueron precisamente escritos para demostrar que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora, Pedro responde, como lo hacía a menudo por el resto de los discípulos. Y dice la palabra, respondiendo, Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Ahora, es la declaración completa del apóstol está registrada en Mateo capítulo 16, verso 16, donde dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De tal manera que con claridad y con convicción, sin ninguna sombra de duda ni ninguna equivocación, Pedro hace esa proclamación de que Jesús era el ungido, el supremo de Dios, el Salvador del mundo. De tal manera que después de más de 2 años de estar con el Señor, caminando con Él, pues ya habían desaparecido las dudas que había en los apóstoles acerca de quién era realmente el Señor Jesucristo. Así que tanto la deidad del Señor como su condición mesiánica estaban firmemente ancladas en sus mentes. Sin duda, aún mostrarían momentos de frustración y de debilidad, pero había llegado a saber que Jesús era realmente el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora, esta firme convicción que los discípulos tenían en sus corazones no era por su propio esfuerzo. Miremos lo que el Señor Jesús le responde a Pedro, particularmente en el capítulo 16 de Mateo, verso 17. Dice así la palabra del Señor. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. De tal manera que pues los discípulos no podían atribuirse ningún mérito por este avance teológico de su fe, ¿no? Creían únicamente porque el Padre les había atraído hacia el Señor Jesucristo. El Hijo se les había revelado y el Espíritu Santo pues les había abierto los ojos a esta poderosa verdad. Como lo menciona el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 2, versos 10 al 14, donde dice así la palabra del Señor. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios
sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, los discípulos tenían sus mentes llenas de fe, de seguridad, y estaban sin duda pues deseosos de propagar la noticia pues de que Jesús era el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Pero el Señor, dice la palabra, que les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Aquí la palabra mandó viene del griego, que es epitimao, y se refiere a una advertencia o una severa amonestación. ¿Y por qué les manda el Señor a callar? Pues porque todavía Él no había terminado su obra. O sea, el Evangelio, el mensaje del Evangelio aún no estaba completo. Faltaba todavía ir a la cruz, morir por causa de los pecados del hombre, resucitar al tercer día y ser ascendido a los cielos y sentado a la diestra de el Padre. Y precisamente aquí es el momento en que el Señor Jesucristo comienza a hablarles acerca de los sucesos que vendrían, o sea, acerca de su pasión y de su muerte. Miremos lo que dice el versículo 31 al 33. Dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Después de ese gran momento de revelación y de claridad que tuvieron los discípulos, pues el anuncio de su muerte, de la muerte del Señor Jesucristo, pues no era lo menos que ellos esperarían oír. Y es comprensible que esta declaración pues los devastara. Ellos sabían que Él era el Mesías, pero no podían comprender la idea de que tendría que el Señor Jesús padecer y morir. Y aquí precisamente Marcos señala, dice que Jesús comenzó a enseñarles acerca de su muerte. O sea, estaba indicando que desde ese momento en adelante su muerte sería un tema reiterado de instrucción. Él estaría permanentemente enseñándoles a sus discípulos que Él tendría que morir. Ahora, el título de Hijo de Hombre o Hijo del Hombre es un nombre que Jesús se aplicó a sí mismo más de 8 veces en los evangelios. Y recordemos que designaba esa condición mesiánica mencionada allí en Daniel capítulo 7, verso 13. Y de igual manera también su condición humana. Como nos habla allí el libro de Filipenses, capítulo 2, versos del 6 al 8. Muy bien. De tal manera que mientras el Señor les predecía lo que iba a ocurrir, les explicó, dice que era necesario padecer mucho. Al usar esta frase que le era necesario, pues lo que estaba diciendo el Señor Jesús era que todos los dolores, los tormentos y los padecimientos que Él soportaría y que tendría que enfrentar, pues que eran parte de ese propósito de el Señor, de ese inmutable propósito que el Padre tenía para él. Entonces démonos cuenta que en esta ocasión pues Pedro no entendió, no captó esa verdad. Más adelante él lograría ya entenderla y posteriormente declararía esa verdad,
como lo vemos allá en Hechos capítulo 2, verso 23. Dice así la palabra del Señor: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. De tal manera que aquí vemos que la cruz no fue algo accidental, sino que formó parte de ese plan divino de salvación desde el principio de la eternidad. Y el mismo Señor Jesucristo, Él lo manifestó, lo explicó, cuál era el propósito de su misión terrenal. Lo vemos ahí mismo también en Marcos capítulo 10, verso 45, donde dice así la palabra del Señor: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, todo el sufrimiento que el Señor Jesús enfrentaría, pues significaba que sería desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Así es que los dirigentes religiosos de Israel rechazarían a su propio Mesías, le harían un juicio falso, lo entregarían en manos de los romanos. O sea, habían organizado toda su ejecución con odio, con injusticia. Y aunque el Señor Jesús ya había anteriormente en otras ocasiones hablado acerca de su muerte, lo había hecho como de una forma velada. Recordemos allá en Mateo capítulo 12, verso 40, cuando el Señor advierte a los fariseos, dice así la palabra del Señor: como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y de la misma manera también él declaró a las autoridades del templo allá en Juan 2, 19, Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 19. Dice así la palabra del Señor: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pero aquí vemos que en esta ocasión se lo dice claramente a sus discípulos, de una manera muy clara. O sea que ellos no podían malinterpretar lo que el Señor ya les estaba diciendo. Por eso esta noticia dejó a los apóstoles como tambaleándose. Pues ellos estaban convencidos de la persona divina que era el Señor Jesucristo, pero ahora lidiaban con el plan divino. O sea que los discípulos estaban desconcertados y no entendieron por completo, o tal vez malinterpretaron la parte acerca de la resurrección, como lo menciona allí el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 9, donde dice así la palabra del Señor: porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y tal vez pues los discípulos estaban pensando que el Señor Jesús estaba hablando, refiriéndose particularmente a la resurrección final en el último día. Como se menciona allí en el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 24, donde dice así la palabra del Señor: Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. O sea que los discípulos no podían entender cómo el Mesías, el ungido de Dios, el que traería la salvación a este mundo, la bendición a Israel, sería rechazado y asesinado por parte del mismo pueblo al que él vino a salvar. Como dice allí Juan 1:11, Evangelio de Juan 1:11. Dice así la palabra del Señor: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y de la misma forma en que la mayoría de los judíos, ellos habían heredado interpretaciones erróneas de pasajes conocidos del Antiguo Testamento, pues que predecían que el Mesías había de padecer. Y esto precisamente lo menciona el profeta Isaías, allí en el capítulo 53, los versos 13 al 12. Dice así la palabra del Señor: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos.
Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación, quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. A pesar de que los discípulos muy posiblemente conocían este pasaje de Isaías, ellos se sorprendieron por el anuncio que el Señor les estaba dando de la muerte. De tal manera que cuando Pedro resiste las palabras que el Señor Jesús les está anunciando, pasa de ser un portavoz de Dios a ser un vocero de Satanás. Como le relata precisamente aquí Marcos, dice que Pedro tomó aparte a Jesús y comenzó a reconvenirle. O sea, es increíble que un antiguo pescador tuviera la audacia, el coraje de contradecir al creador del mundo. El mismo Pedro acababa de identificar a el Señor Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y aquí Pedro pues confronta al Señor Jesús y en Mateo capítulo 16 verso 22 el pasaje paralelo dice lo siguiente: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Ahora, aquí la palabra reconvenirle pues se traduce de la misma palabra que Marcos utilizó antes, pues para hablar de la amonestación que el Señor le había hecho a sus discípulos ahí en el versículo número 30, cuando Él les manda. Entonces démonos cuenta que Pedro había contradicho directamente lo que el Señor estaba diciendo y estaba contradiciendo precisamente los propósitos redentores de Dios. Y lo que el Señor Jesús estaba afirmando y estaba diciéndoles a ellos que habría de ocurrir, Pedro de una manera temeraria insiste en que eso no debía acontecer. Ahora, Pedro pues se sorprendió por las palabras que el Señor Jesucristo había dicho acerca de sí mismo con relación a su muerte. Pero miremos lo que ahora el Señor le dice. Dice, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahora, Mateo en el capítulo 16, verso 23, ahí se añade también una palabra que dice, me eres tropiezo.
Entonces démonos cuenta que el Señor Jesús se volvió hacia los 12 para que oyeran lo que él estaba diciendo. Y pues esto sugiere que Pedro estaba expresando lo que los demás también estaban pensando. Pues por tanto, el Señor Jesús los reprendió. ¿Mm? Los reprende. Ahora, a simple vista, pues las intenciones de Pedro podían parecer nobles. Él reaccionó de una manera natural, pues ante la idea de que el Señor Jesús, que el Mesías, el Hijo de Dios, ¿m? a quien él amaba, sería rechazado y sería asesinado. Ahora, también recordemos que él y los demás discípulos habían sacrificado mucho, habían dejado todo para seguir al Señor Jesucristo. Ahora, los discípulos pues tenían sus esperanzas en la futura gloria del reino, pero en ese momento presente, los discípulos dependían totalmente del Señor Jesús y a ellos les parecía imposible que pudieran quitarles a su Señor. Pero Pedro, pues al reprender al Señor Jesús, se olvidó del lugar que le correspondía. O sea, él puso sus propios deseos por encima de los planes y de los propósitos de Dios. De tal manera que debía recordársele que los planes de Dios trascienden el razonamiento humano. Como lo afirma el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versos 18 al 31, donde dice así la palabra del Señor. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y el Señor mismo lo explica de este modo en Isaías, capítulo 55, versos 8 y 9, donde dice así la palabra del Señor. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. De tal manera que los discípulos aún no comprendían el plan de Dios. Pero el Señor Jesucristo estaba actuando en perfecta conformidad con la voluntad del Padre. Ahora, la respuesta que el Señor Jesús le da a Pedro fue tremenda. Fue una reprimenda devastadora. Debió haber sacudido profundamente a Pedro cuando le dice, quítate de delante de mí, Satanás. O sea que al oponerse aquí a los propósitos de Dios
y pedirle a Jesús que evitara la cruz, el apóstol en realidad se había convertido en un vocero del diablo. El Señor entendía que el plan de redención y la senda a la gloria requerían sufrimiento y requerían la muerte. Como lo menciona el autor del libro a los Hebreos, capítulo 12, verso 2, donde dice así la palabra del Señor: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. De tal manera que el Señor Jesucristo no cedería a ninguna tentación que prometiera un reino sin la cruz. Él negó sus propios deseos para hacer la voluntad del Padre Celestial, para someterse a la voluntad de Dios. Ahora, los ataques de Satanás contra el Señor Jesús no fueron solamente allí en el desierto, después de ayunar 40 días. Pues porque el mismo Satanás sabía que la cruz significaría su caída y su derrota. Y él intentó con todo vigor hacer fracasar el plan de redención de Dios. Ahora, el Señor Jesús nunca sucumbió a estas tentaciones. Así es que démonos cuenta cómo Pedro tuvo una tremenda equivocación ese día allí cerca de Cesarea de Filipo. Pero pronto él llegaría a entender y apreciar la cruz en toda su expresión, en toda su profundidad. Menos de un año después, en el día de Pentecostés, él se levantaría con valor allí en Jerusalén con los demás apóstoles y proclamaría el evangelio de ese Mesías crucificado, de ese Mesías resucitado, como lo vemos allí en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versos 22 al 24. Dice así la palabra del Señor: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. De tal manera que Pedro había comprendido totalmente el mensaje del Evangelio y todo el proceso que el Señor tuvo que sufrir para traer salvación. Y ya también casi al final de su vida, cuando Pedro escribe allá a los creyentes en Asia Menor, él les dice lo siguiente, y en primera de Pedro 3:18. Dice así la palabra del Señor: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y en el capítulo 2, verso 24 de la misma epístola de Pedro dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ahora, lo que los discípulos consideraron la peor de las malas noticias ese día allí cerca de Cesarea de Filipo, pues en realidad fue la mejor noticia que el mundo haya recibido. Esto resultó ser el núcleo vital del Evangelio, uno de los aspectos esenciales del Evangelio. Así que al morir y resucitar, Jesucristo, el Hijo de Dios, pagó el castigo por el pecado, venció la muerte para que todos los que creen en él puedan tener vida eterna, y venció también a nuestro enemigo Satanás. De tal manera que la respuesta que cada uno de nosotros damos a esta pregunta que el Señor Jesús hace a sus discípulos va a determinar nuestra condición eterna. Todos aquellos
que han creído en el Evangelio, todos aquellos que creerán en el Evangelio, todos ellos serán justificados por la obra que el Señor Jesucristo realizó desde su encarnación hasta su ascensión en los cielos. La obra perfecta de Cristo, el Evangelio, las buenas noticias. Cuando hemos creído realmente con nuestro ser interior y con todo nuestro corazón que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el Hijo enviado por Dios para darnos salvación, para darnos vida eterna, para librarnos del poder de la muerte y del poder de Satanás, tenemos vida eterna. Pero también es triste para aquellos que no han creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aquellos que han creído que es un buen maestro, que es un buen profeta, que es un gran líder. Dice la palabra de Dios que por cuanto no han creído, ya se han condenado. El juicio está sobre ellos. De tal manera que la decisión que hoy tomamos con respecto a creer quién es el Señor Jesucristo determina nuestro futuro eterno. Determina si estaremos en la presencia de Dios por la eternidad. O también a los que no han creído, determina la muerte eterna, el alejamiento continuo y permanente de la presencia de Dios. Y esto es el infierno, las tinieblas de afuera, como lo dice la palabra de Dios. Amado Dios, yo te doy gracias por enviar a tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy, Señor, reconocemos que Cristo, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías, el ungido, que ha sido enviado, que fue enviado para darnos salvación, que vino a la tierra, se hizo hombre, fue a una cruz, pagó por nuestros pecados, nos dio redención, nos justificó y nos ha dado ahora vida eterna y ha depositado las arras preciosas del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias, eterno Dios. Y te rogamos, oh Dios, que cada día abras más y más nuestro entendimiento para que esa certeza y esa fe crezca más y más, Señor. Que haya la plena certidumbre en todo nuestro ser de que no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que haya salvación, que solamente Cristo, que solamente Jesús es el Salvador, el Hijo del Dios viviente, como Él mismo lo afirma. Él es el camino, la verdad y la vida. Gracias, amado y eterno Dios, te damos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.